Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos y hoy vamos a estar mirando el capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, y vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el versículo 52, todo el capítulo 13. Postramos nuestro rostro una vez más y pedimos que Dios nos bendiga su palabra y nos hable. Padre, gracias porque podemos abrir un libro que es distinto a cualquier otro libro que haya existido o que jamás existirá. Un libro en donde encontramos las mismas palabras del Creador de todas las cosas, que tu palabra es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada, es el mismo aliento de Dios, las mismas palabras que provienen de tu boca, escritas por autores humanos bajo la guía del Espíritu de Dios, que lo que encontramos en ella es sin error y que tiene autoridad para todo ser humano en toda cultura. Más allá de su trasfondo religioso, esta es tu palabra, es el único lugar en el universo donde no hay error. Así que la abrimos con esa confianza y con esa autoridad, sabiendo que a través de las Escrituras, que son únicas, vos hablás hoy a través del Espíritu Santo. Y eso anhelamos, Señor, anhelamos que vos hables a través de este instrumento imperfecto, tu palabra, Señor, para penetrar corazones y producir vida a través de la proclamación de tu palabra. Pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. No sé cuántos vieron la película Invictus. Es una película de 2009, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman. Está basada en el libro El Factor Humano y trata sobre Nelson Mandela y su uso de la Copa del Mundo de Rugby de 1995 como una oportunidad para unir el país. Y el título de la película Invictus viene de que Mandela tuvo un poema llamado Invictus, y en ese poema lo tiene escrito en una hoja de papel durante su prisión, ayudándole a sobrellevar su encarcelamiento. Invictus es un poema breve por el poeta William Ernest Henley, y dice lo siguiente: aquí en la noche que me cubre, obscura como abismo de polo a polo, les agradezco a los dioses que pueda ver por mi alma inconquistable. Al caer en la trampa de las circunstancias, no he sollozado ni he gritado bajo los golpes del azar. Mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de furia y llanto, aguardan los horrores en la sombra. Y aún así la amenaza de los años me encuentra y va a encontrarme sin temor. No importa qué tan fuerte sea la reja, cuán cargado de castigo sea el decreto. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y esas dos últimas frases son famosas, conocidas. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Cuán contrarias son esas dos últimas frases a la realidad del cristiano. La realidad es que en Cristo nosotros no somos el amo de nuestro destino, ni el capitán de nuestra alma, todo lo contrario. Sin embargo, vivimos frecuentemente así, vivimos pensando que somos el amo de nuestro destino, vivimos como el orgullo que está manifestado, como el humanismo que está manifestado en este poema. Vivimos pensando que la vida la gobernamos nosotros y que nosotros somos el capitán de nuestra alma. Algunas preguntas para introducir el tema. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la relación que existe entre las misiones y tu vida personal? ¿Qué relación existe entre tu vida devocional, tu vida de adoración y la Gran Comisión? ¿Qué rol ocupo yo personalmente en ser parte de la Gran Comisión? ¿Qué está haciendo Cristo hoy en la tierra
¿Y en qué maneras puedo ser parte de lo que Él está haciendo? Ya que no soy el capitán de mi alma, es Él el capitán de mi vida. ¿Qué me impide, involucrarme más en su misión en la tierra? Yo quisiera hablarles desde la palabra de Dios cómo involucrarse plenamente en la misión de Dios está lleno tanto de privilegios como de oposición. Involucrarse plenamente en la misión de Dios está lleno tanto de privilegios como de oposición. 3 observaciones del texto. Primero, las misiones nacen en el contexto de la adoración. Y lo que vamos a ver en el capítulo 13, vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Es más, esta sección de Hechos es todo los viajes misioneros, el evangelio que se está extendiendo hasta lo último de la tierra. Y este es el primero de los viajes misioneros. Pero vamos a ver que estas misiones nacen en el contexto de adoración. La última vez que estuvimos en Hechos, el domingo pasado, miramos la conversión de Saulo, ¿sí?, a Pablo. En este capítulo se va ya a cambiar el nombre a Pablo. Y esencialmente donde habíamos dejado es que él empieza a predicar justamente aquello que él estaba persiguiendo a los cristianos, y ahora Jesús se le aparece en el camino. ¿Por qué me perseguís a mí? Y hablamos de que de alguna manera el que estaba cazando fue cazado, ¿sí?, de que él persiguió a la iglesia. Ahora Dios lo persigue a él para salvarlo y para utilizarlo para extender el evangelio. En el capítulo 10 de Hechos va a empezar a hablar más de Pedro. Ya habló algo de Pedro, pero vuelve a Pedro, a decir, los primeros 12 capítulos de Hechos se enfocan más en la vida de Pedro, y la última parte de Hechos 13 para adelante es más la vida de Pablo. Así que después de hablar de la conversión de Pablo, vuelve a Pedro, nos habla de la visión de Cornelio, donde el evangelio llega por primera vez a los gentiles. Dios coordina 2 visiones, una para Cornelio, una para Pedro, y los une y les muestra a Pedro que el evangelio es no solamente para judíos, sino para todas las naciones. Esto era asombroso porque pensaban que tenían que proclamar el evangelio a los judíos que estaban alrededor del mundo, pero no entendían que el mensaje era para cualquier cultura. Y el evangelio penetra más allá de los judíos. En el capítulo 11 él da este informe y vemos la iglesia que se está estableciendo en un nuevo lugar central. Hasta ahora el lugar central, el punto de envío de la iglesia, es Jerusalén, pero va a haber un cambio de Jerusalén a Antioquía en el capítulo 11. En el capítulo 12 tenemos el martirio, el primer martirio de Jacobo, y el encarcelamiento de Pedro nuevamente. Si no me equivoco, esta es la 3ª vez que Pedro está en la cárcel. Y es muy interesante el capítulo 12 porque ponen mucha seguridad, porque ya una vez ya salió de la cárcel por un ángel, y otra vez un ángel lo va a sacar de la cárcel. Tenemos a Herodes al final del capítulo 12, que Herodes, la gente gritaba en el versículo 22, la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y dice que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Y noten el contraste cómo va terminando el capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Herodes cesó, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y llegamos entonces al final, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Nos va a dar el contexto para estos 3 que van a estar en su primer viaje misionero. Llegamos al capítulo 13 entonces, y observamos un par de cosas. En el primer versículo dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Un par de observaciones. Antioquía. Es interesante que vamos a ver a través de todo el libro de Hechos que la iglesia cristiana era principalmente urbana, que el movimiento de Dios era en las ciudades. Empieza en Antioquía y Pablo va a ir a las ciudades. Así como empezó en Jerusalén, Antioquía va a ser el nuevo lugar donde va a enviar a los misioneros. Había una numerosa colonia judía en este lugar que se componía de miembros adinerados de la diáspora, que habían sido esparcidos, pero que conocieron el evangelio
poco después de la muerte de Esteban. Cuando Esteban murió apedreado, el texto nos dice que hubo una gran persecución en la iglesia y que la iglesia quedó esparcida. Salieron para todos lados. Hechos 11:19 nos aclara que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí está, el Evangelio llegando a Antioquía. Ya cuando llegamos al capítulo 13 ya está la presencia del Evangelio. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. También Hechos 11:26 nos dice que acá en Antioquía, esta ciudad donde van a salir como misioneros, es el primer lugar donde aparece la frase cristianos. Dice así: fue precisamente ahí donde primero se predicó el mensaje cristiano a los paganos y donde los seguidores de Cristo recibieron el nombre de cristianos. Antes la frase que se había usado de los del camino, ¿sí? Ahora por primera vez queda la palabra cristianos, pequeños cristos, personas que se asemejan a Cristo. Menciona entonces que es esta ciudad, Antioquía, que es el punto de apoyo a la actividad misionera de la iglesia primitiva, en Hechos 13, 14, 15, 18, va a seguir siendo el lugar donde salen los viajes misioneros. Y menciona que ahí en Antioquía había profetas y maestros. ¿Quiénes son estos profetas y maestros? Hoy hay mucho hablar de los apóstoles y los profetas, los momentos proféticos y los apóstoles que hay hoy. Bueno, Efesios es muy claro en esto. Efesios 4:11 nos habla que Jesús, después de su resurrección, dio ciertas personas a la iglesia. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, los que menciona acá Hechos 13, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor es un maestro, es una misma persona. Y en el mismo libro de Hechos nos aclara que de esos 4 grupos, pastores maestros, 1, 2 evangelistas, 3 profetas y 4 apóstoles, hay 2 grupos que tuvieron un rol en fundar la iglesia en el primer siglo, que cuando se completó el canon bíblico y el último libro escrito por Juan, y Juan muere, no hay necesidad de más revelación, como tenemos todo lo necesario en la Biblia. Dios nos ha dado la última palabra en Jesucristo y los apóstoles, y los que acompañan a los apóstoles en los 66 libros, y ya no hay más Biblia, no hay más revelación. Pero tuvieron un rol fundamental, fundacional, si querés. Efesios 2:20 dice: están edificados, la familia de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí están, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Bíblicamente, en el sentido estricto de estas 2 palabras, no hay apóstoles hoy, no hay profetas hoy. Si uno habla del don de profecía, como lo que también era en su momento, donde uno proclama la verdad, eso sí existe hoy. Personas que proclaman con más denuedo la verdad. Habla la lista de dones y en ese sentido se puede atribuir profecía en ese sentido. Pero no en el sentido que había en el primer siglo, cuando todavía no estaba completo el canon del Nuevo Testamento. Y tampoco hay apóstoles, porque el requisito del apóstol era haber presenciado al Cristo resucitado. Pablo tuvo que defender mucho su apostolado justamente por eso. Pero si vos no viste a Cristo resucitado, sí lo vi en el camino a Damasco. Entonces, cuando leemos esto, es un grupo de personas, los profetas y los apóstoles, acá mencionan los profetas, que existieron con un rol especial en el primer siglo. Y va a mencionar quiénes son. Dice Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es interesante que esta es la iglesia de Antioquía, específicamente el liderazgo en Antioquía, muy variada. Miren quién está incluido en esta lista. Bernabé, un nativo de Chipre. Un hombre negro llamado Simón, su otro nombre Níger es latín para negro. Otro gentil llamado Lucio, ya ahí en el liderazgo judíos y gentiles, que era algo raro para el primer siglo, para la primera etapa de la iglesia. Que quizás también era negro porque era de Cirene, una importante ciudad en el norte de África. Posiblemente uno de los fundadores de la iglesia de Antioquía, porque menciona en Hechos 11:20 que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que esta es la iglesia, una iglesia muy variada étnicamente,
También está Manaén, que se había criado en la casa de Herodes, el mismo Herodes que había matado a Juan el Bautista. Él se había criado con esta persona que mató a Juan el Bautista, que anunció la venida de Cristo, y ahora está entre los líderes de la iglesia primitiva en Antioquía. Y por último Saúl, que era un rabino. ¡Qué mezcla de personas! ¡Qué preciosa variedad había en esta iglesia! Y una variedad en el mismo liderazgo de la iglesia. En el versículo 2 dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Va a pasar algo en el contexto de la adoración. Esta palabra ministrar ocurre solo 3 veces. En el Nuevo Testamento ocurre con más frecuencias en el Antiguo Testamento, pero esencialmente es la idea de la adoración. ¿Sí? Está en un contexto de adoración. Y es en ese contexto que surgen las misiones. El misionero Henry Martin, misionero a la India y a Persia, una vez dijo que el Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. Y cuanto más nos acercamos a Él, más intensamente misioneros nos debemos volver. Y vamos a ver que es en este contexto que salen las misiones. Hay una fuerte conexión en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento entre la adoración y las misiones. Piensen en Hechos 2, cómo llega Pentecostés. Ellos tenían que estar esperando la promesa del Espíritu Santo antes de ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el fin de la tierra. Tenían que esperar. Y es en un contexto de estar orando y esperando la promesa de Dios que ahora están listos para ser enviados. Las misiones nacen en el contexto de la adoración. Y las misiones tienen como objetivo la adoración de todos los pueblos. Entonces nace en ese contexto, cuando nuestra vida devocional está centrada en el Señor, individualmente y corporalmente estamos centrados en el Señor, es ahí donde nace la misión de Dios. En ese contexto no debemos intentar hacer cosas para Dios si no estamos adecuadamente conectados con Él. Jesús lo dijo en Juan 15, vosotros no podéis hacer nada separado de mí. Yo soy la vid, vos sois los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Ese lleva mucho fruto, porque separado de mí no puedes hacer nada. John Piper dijo que las misiones existen porque la adoración no existe. Existe la adoración falsa, pero no la adoración genuina. Y que lo que debe impulsar las misiones es el contexto de nuestra relación con el Señor, nuestra adoración. Y el objetivo de las misiones es la adoración también. Si el motor de las misiones es la adoración, el objetivo de las misiones es la adoración. Qué fabuloso. No es algo que nosotros tenemos que tratar de hacer con nuestra fuerza y tratar de hacer actividad con recursos humanos. Es Dios que hace la obra a medida que nosotros estamos enfocados en Él y buscando responder a Él. No se puede divorciar el uno del otro. No se puede tener solo la vida devocional sin la misión. No se puede tener la misión, las misiones, sin la vida devocional, sin la vida de oración. Van juntos, son inseparables. Noten el rol del Espíritu Santo en todo esto. Versículo 2 dice que el Espíritu Santo dijo. No sabemos específicamente en qué manera habló, pero es el Espíritu Santo que se le atribuye esto: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es el Espíritu de Dios que llama a las misiones. Es el que inicia el llamado misionero. Y en el versículo 4 dice que son enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que inicia el llamado misionero y es el Espíritu Santo el que envía. En el versículo 3 dice entonces, después de ayunar, el ayuno en la Biblia tiene el objetivo de decirle a Dios cuán interesado estoy en este momento de separarme de todo tipo de distracción para pensar en cosas espirituales, y que permito que el hambre físico que estoy pasando me impulse hacia el hambre espiritual. No me suma puntos con Dios, pero es una manera de decirle a Dios la intensidad con que estoy orando. Es una manera de ponerle, si querés, signo de exclamación a mi oración. Así lo vemos en la Biblia. Hay momentos
donde menciona el ayuno y la oración, cuando designaban ancianos, dice que después de haber ayunado, no había decisiones importantes, el ayuno es parte de ese proceso. Dice que después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La imposición de las manos era ellos como iglesia diciendo esencialmente: hermanos, estamos con ustedes en este gran emprendimiento. A medida que ustedes van a hacer esta misión, nosotros vamos con ustedes. Y de acá sacamos un principio en cuanto a las misiones, que la iglesia local es el instrumento principal para enviar a los misioneros. Es el ministerio del Espíritu Santo obrando a través de la iglesia local para equipar y reclutar a los creyentes a salir a servir. Las agencias misioneras, por supuesto, tienen su lugar, han sido esenciales. Uno mira las páginas de la historia y han sido claves las agencias misioneras para facilitar el trabajo del envío de los misioneros autorizados por la iglesia local. Versículo 4 y 5 dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Creo que tenemos un mapa, si podemos proyectar, donde vemos el transcurso de este primer viaje misionero. Y el primer lugar donde ellos van a ir va a ser Chipre. Y en realidad este es el tipo de viaje misionero que a vos te gustaría ir, por lo menos inicialmente, porque Chipre era como Hawái, ¿sí? Para la persona antigua, ¿qué tal eso, no? Tu primer viaje misionero a Hawái. Esa era la realidad de Chipre. El erudito William Barclay dice que se lo llamaba la isla Marcaria o isla feliz, porque su clima era perfecto y sus recursos eran abundantes. Era un lugar hermoso. De la misma manera nosotros miramos a Hawái o las Bahamas, así se miraba Chipre. Y su primer viaje misionero fue ese lugar. Pero también un lugar de gran necesidad espiritual. También tenía sentido que empiecen ahí porque Bernabé, que estaba con Saulo, que fue llamado, ¿era de dónde? De Chipre. Y ahí lo tenemos en el mapa. Ahí arriba está Antioquía, no sé si lo logran ver. De este lado. Y Chipre es esa isla que está hacia abajo. Y ese es el primer punto donde ellos comienzan esta misión de llevar el Evangelio a lo último de la tierra. A esta obra que Dios los apartó a ellos para salir. No todos son llamados a salir, ¿sí? Pero todos somos llamados a participar de la misión de Dios en la tierra. Dice que llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios. Miren dónde anuncian el Evangelio. Presten atención. En las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Esa nota que nos hace ahí y que nos hizo al final del capítulo 12 es por algo. Juan Marcos, algo va a pasar con Juan Marcos, que ahora lo vamos a mirar. Pero el punto es que en este momento están anunciando la palabra de Dios en Chipre, pero en un lugar específico en Chipre, en las sinagogas de los judíos. La estrategia de Pablo, cuando miramos el libro de Hechos, cómo fundaba iglesias, cómo evangelizaba, ¿saben dónde comenzaba él? Con los más receptivos. Con los más receptivos. Pablo podía siempre contar con una buena apertura para su misión gentil. Entre los temerosos de Dios son personas que estaban en la sinagoga judía, que no eran judíos, pero que están buscando de Dios, quieren escuchar las Escrituras. La sinagoga era el lugar donde se abrían las Escrituras, que en ese momento era el Antiguo Testamento, pero que no había claridad de que Jesús cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero hay personas con un interés espiritual. Y Pablo empezó buscando a la gente donde ya había interés espiritual, donde ya había un fundamento teológico. Esa fue su estrategia en el libro de Hechos. También él tenía una gran carga por su pueblo. Romanos 9 y 10 nos habla de cuánto él anhelaba hasta él mismo ser anatema para que sus judíos compatriotas conozcan al Mesías que es Jesús. Entonces también, seguro esto también lo motivaba a ir a las sinagogas porque él mismo estaba enceguecido por mucho tiempo,
siendo alguien que perseguía a los cristianos. Qué buena estrategia para ser imitada en las misiones. Hay muchos lugares en nuestro país y en el mundo que están con hambre y están esperando ser ayudados. Empecemos ahí. Esa es la estrategia que el Hechos nos da para las misiones. Como la visión de Felipe en Hechos, que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Esto fue algo que Dios lo movió a ir. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Esta persona ya está interesado, está leyendo las Escrituras, y dice: el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. Y más adelante el texto dice que entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuando uno mira la estrategia de Dios, uno piensa: pero esto es fácil. Es el Espíritu de Dios que nos mueve a través de nuestro enfoque en Él, que nos llama a las misiones. Es el Espíritu de Dios que nos envía, y nos envía a lugares donde ya hay personas anhelando. Esa es la estrategia: escuchar más. Y a través de esto el Evangelio penetró al continente africano a través de este encuentro divino. De tiempo en tiempo nos llegan por internet cartas, desafortunadamente muy seguidas, a veces varias por semana, como esta. Yo le pedí permiso a esta persona si lo podía leer. Dice así: hola, les comento que los conocí por medio del pastor Riff, soy creyente desde el año 98, pero hace uno que realmente comprendí lo que significa ser cristiano, amar a Dios, estar agradecido por el sacrificio de Jesús y muchas cosas que durante estos años no veía. Sé que el Señor ha sacado la venda de mis ojos y ahora realmente puedo ver el camino a la verdad y lo que es la mentira y el engaño en la iglesia. Les escribo porque básicamente no encuentro dónde congregarme. Desde hace unos meses con mi familia estamos yendo a una iglesia en el centro de Berazategui, pero no creo que prediquen la palabra de forma expositiva. En 6 meses nunca escuché un sermón dado por el pastor. Y si bien su iglesia queda relativamente cerca, tendría que viajar en tren y con 4 pequeños no sé si podría. Estoy en una crisis con respecto a este tema, por eso les pido orientación, si conocen una iglesia donde pueda ir o si se sienten, o si tienen algún anexo por aquí en Berazategui. Desde ya, muchas gracias. Le contesté, le dije que tenemos varias personas que han llegado con las mismas circunstancias. El punto es, hay hambre, hay necesidad de escuchar la palabra de Dios y la estrategia de Dios en hechos. Y hoy lo que Dios está haciendo es comenzando donde ya hay una necesidad, ya hay un hambre. Lo que no estoy diciendo con esto, esta estrategia que debemos imitar, donde Pablo empezó con los lugares más receptivos, que el Evangelio también necesita ser presentado en contextos difíciles, en contextos donde no es receptivo el terreno. Jeremías en el Antiguo Testamento iba a tener un ministerio donde Dios ya le había anticipado, como también Isaías. No iba a haber mucho fruto, pero el llamado de Dios era ser fiel y proclamar ahí el mensaje. Hay un misionero de nuestra iglesia de Denton que está en Kuwait y está trabajando como profesor de música con la intención de evangelizar, porque no puede evangelizar en ese país, está prohibido, y hace décadas que está, y el terreno es duro, y el fruto es poco, y es desanimador. Y Dios llama a personas a ir a esos contextos. Gloria a Dios, que el Evangelio, alguien está dispuesto a hacer ese trabajo sacrificial. Pero sí vemos una estrategia de Dios, de que como regla general Dios envía a Pablo y nos envía a nosotros a comenzar con los lugares donde más recepción hay. Ya el Evangelio ya había sido anunciado en Chipre. Pablo está llegando a un lugar donde ya había sido anunciado. Hechos 11, 19 al 20 lo menciona.
Pablo hizo un trabajo en parte sobre el fundamento de otros cuando llega a la isla. En 1 Corintios Pablo describe esta dinámica: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Y a veces Dios nos permite llegar a un lugar donde ya hay un terreno más receptivo, pero porque alguien hizo el trabajo duro previamente. Entonces, el primer punto de estos primeros versículos es que las misiones nacen en el contexto de la adoración. ¡Qué privilegio! Que a medida que nosotros nos enfocamos nuestra vida, de que no somos el amo de nuestra vida, no somos el capitán de nuestra alma, sino que la adoración es una rendición total a la voluntad de Dios. Decimos: Dios, vos me compraste con un precio, yo soy tuyo para que vos hagas lo que quieras con mi vida. Es en ese contexto que nace la misión, que nacen las misiones, que nace el ministerio a otros. Involucrarse plenamente en la misión de Dios está lleno tanto de privilegios como de oposición. Número 2, hay una oposición real a la gran comisión. Hay una oposición real a la gran comisión. Miren cómo sigue el pasaje. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Tenemos una persona que es esencialmente el gobernador de la isla, que deseaba oír la palabra de Dios, y Dios lo guía a Pablo, a esta persona que ya tiene hambre. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Algo de interés espiritual había, porque buscó lo que él conocía, buscó a este judío, pensaba: bueno, este es como la persona que busca a un evangélico que está apartado del verdadero evangelio porque piensa que esto es lo que hay. Y es lo que está pasando con este procónsul. Pero llegan Bernabé y Saulo y presentan el evangelio, pero en ese proceso este hombre está buscando frenarlos, se está oponiendo. Hay 3 ejemplos de esta oposición real a la gran comisión en todo este pasaje de Hechos 13. Uno es este hombre Barjesús, que significa hijo de Jesús o hijo de salvación. Algunos quizás dicen porque él clamaba ser algún descendiente espiritual de Jesús y que tenía de alguna manera una herencia a sus poderes mágicos. Un falso profeta que se opone a la obra de Dios. Y en el trabajo ministerial, en el trabajo de las misiones, hay falsas enseñanzas que se oponen al Evangelio, que son una traba. La segunda manifestación que vemos de la oposición, que si vos decís: yo quiero entregarme más y quiero involucrarme más plenamente con lo que Dios quiere para mi vida, yo no soy el capitán de mi alma y quiero que Él gobierne mi vida y quiero adorarlo y quiero rendirme a Él, vas a experimentar oposición de una manera que no hubieras experimentado si no hubieras hecho eso. El segundo ejemplo es Marcos Juan, o Juan Marcos. En el versículo 13 dice lo siguiente: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. El texto no nos aclara exactamente por qué se fue, pero sabemos más adelante que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo al punto de separarse. Dice que era tan intensa la discusión que ellos tuvieron que se separaron. Y la discusión tenía que ver con traer a esta persona que los había dejado antes. Había desertado el campo misionero, probablemente por desánimo. De acuerdo a Colosenses 4:10, era el primo de Bernabé, probablemente vino de una familia de clase alta en Jerusalén. Después sería el autor del Evangelio de Marcos. Y él los acompaña en esta misión, actuó como su ayudante, lo que para algunos eruditos implicaba que se valieron de su conocimiento como testigo ocular de ciertos aspectos importantes de la pasión de Jesucristo. Él lo había visto con sus propios ojos. Seguro salió con entusiasmo en las misiones, como frecuentemente los misioneros salen con mucha expectativa y entusiasmo,
y de pronto se encuentra una isla donde el texto por lo menos nos habla de un solo convertido. ¿Y qué batalla para ese convertido? Quizás también hubo enfermedad en el camino, porque Pablo en Gálatas nos habla de que llega a Galacia por una enfermedad y que es posible que tuvo malaria en Panfilia, que era una enfermedad común, y que se mudó a otra zona donde iba a estar más seguro. Que frente a los peligros, frente al desánimo, frente a la enfermedad, me voy a casa, vuelvo a Jerusalén. El punto es que algo hizo que Pablo después no lo quería más en su equipo, cuando tiene esta discusión con Bernabé. Y la realidad es que frecuentemente la vida para el cristiano, especialmente cuando yo digo, Señor, yo quiero vivir para vos, se hace más difícil a veces. Hay más gozo, pero también hay más dificultad. Si verdaderamente y totalmente seguís a Cristo, te vas a abrir a una adversidad y problemas que la persona que vive para sí mismo no conoce. Hay una oposición real a estar involucrados en esta misión. El tercer ejemplo son la oposición de los judíos en Antioquía de Pisidia, que lo vemos del versículo 48 al 50 del capítulo 13, que después de que ellos llegan a este lugar y se anuncia el Evangelio en este lugar y hay crecimiento, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Frecuentemente en el libro de Hechos vemos esto: crecimiento, entusiasmo, expectativa y oposición. Que cuando nosotros empezamos a ver que Dios está obrando, va a haber oposición. Vamos a asegurarnos de eso, ¿sí? Es más, si vemos que Dios empieza a obrar en nuestra iglesia y está haciendo cosas, también va a haber oposición. Siempre van de la mano. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, va a decir Pablo más adelante, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Santiago dice: por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo, y huirá de ustedes. Pablo dice a los tesalonicenses: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quisimos ir, pero Satanás nos estorbó. Pablo creía en la soberanía de Dios, pero también creía que había una oposición real que existe hacia el Evangelio y hacia aquellos que queremos involucrarnos más en lo que Dios está haciendo. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Satanás tiene una misión muy específica, es enceguecer, entorpecer, que el Evangelio se extienda y que las personas vean la luz del Evangelio, y se va a oponer a tus intentos de entregarte más a la misión de Dios. Entonces, involucrarse plenamente en la misión de Dios está lleno tanto de privilegios como de oposición. Y tercero, formar parte de la misión de Dios en la tierra nace en el contexto de las misiones. Hay oposición, pero es un privilegio enorme que vale la pena. Es la única manera de vivir, en realidad, del cristiano. Debería ser la única manera de vivir. Y hay dos ejemplos en el texto. Uno es la conversión del procónsul, donde vemos que se convierte del 9 al 12, después de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, confronta a este falso profeta. El versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado del milagro.
No, maravillado no del milagro, sino lo que el milagro señalaba, maravillado de la doctrina del Señor. Según un erudito, William Ramsey, dice que hay inscripciones con el nombre de Sergio Paulo que se han encontrado en la isla de Chipre, confirmando que él era cristiano y que su familia se convirtieron en cristianos. La conversión de una sola persona puede abrir el Evangelio a un mundo de personas. Dios toma muy en serio el individuo. Solo Abraham necesito, porque a través de Abraham voy a hacer una nación y a través de esta nación voy a traer el Mesías y a través de traer el Mesías voy a traer salvación al mundo. Y esta persona que se convierte en una posición de gobierno va a influenciar a la isla. El segundo ejemplo, qué privilegio, ¿no? Haber guiado a esta persona y saber que esto va a impactar la isla de Chipre. El segundo ejemplo son la apertura de los habitantes de Antioquía de Pisidia, que nos dice en el versículo 14, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, ya que me está dando la oportunidad, te voy a predicar el Evangelio. ¿Qué oportunidad? Van a la sinagoga, estaban sentados ahí, era común, si había un rabino que estaba presenciando, si tenés algo para decir, sí, de hecho sí, tengo el Evangelio de Jesucristo para compartirte. Y Pablo lo que hace es, va por todo el Antiguo Testamento y les proclama el Evangelio. Y en el versículo 42 dice que cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaban de estas cosas. Háblame más, quiero saber más. Qué privilegio, ¿no? Cuando alguien te pide, quiero saber más. Y cuando vos sos parte, que Dios te usa a vos para influenciar la eternidad de otra persona, no hay nada que se compara a eso. Vos sos un instrumento, sos un canal para impactar por la eternidad, impactar el destino eterno de una persona. Qué privilegio, estas personas le ruegan, cuéntenos más. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día, versículo 44, miren lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué privilegio participar. No siempre experimentamos esto, pero cuando Dios permite experimentar situaciones donde hay ese tipo de hambre y somos parte de eso, sea con muchos o sea con uno, es un privilegio enorme. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios inició esta obra de misiones y Él entonces la culmina. La obra es de Él, la arrancó Él, y dice que los que creyeron, ¿quiénes eran? Los que ya habían sido ordenados para vida eterna. El arminianismo es falso, es erróneo de que yo puedo perder mi salvación. Es erróneo decir que yo creí y que la Biblia dice que Dios me eligió porque sabía que yo lo iba a elegir. No es lo que enseña constantemente el Nuevo Testamento. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Hechos, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia y dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. No solamente el Espíritu Santo nos envía, no solamente el Espíritu Santo nos llama, sino que es Él que hace la obra en la vida de otra persona. Y esto no quita nuestra responsabilidad. Pablo dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es decir, tenemos una responsabilidad. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay que hacer las misiones. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Pero el punto es que formar parte de la misión de Dios en la tierra es un privilegio enorme. Es como el gozo de ser papá. ¿Se acuerdan los que han sido padres, los que son padres, el nacimiento de tu primer hijo? El gozo de que de alguna manera Dios te dio la participación
de que esta criatura tiene alguna semejanza a vos, y es tu hijo, es tu hija. Y de la misma manera Dios nos quiere usar para tener un impacto en la vida de otras personas y tener hijos espirituales. Pablo también dice en otra parte del Nuevo Testamento, porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes, sus hijos espirituales en el Señor, pues con qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Pablo dice, esto es vida, la satisfacción de ver personas que están caminando con Dios y vos fuiste una parte en ayudarlos. Qué privilegio formar parte de la misión de Dios. Involucrarse plenamente en la misión de Dios está lleno tanto de privilegios como de oposición. Termino con una historia. Se conoce como uno de los documentos que más efecto tuvo en la historia de Estados Unidos. Lo comparto no con un sentido político, ni afirmando, porque habla de los mexicanos como enemigos. Hoy no tenemos ningún mexicano presente, pero quizás a un mexicano que escuche la grabación, simplemente a modo ilustrativo. Desde el Álamo, es una carta que se llama la Carta Travis. Me lo regalaron hace poco para mi cumpleaños en un cuadro. Es una carta histórica de Estados Unidos. Mis papás me regalaron este cuadro que lo tenemos en living, lo estaba mirando el otro día y pensé compartirlo como ilustración. 24 de febrero de 1836, a todo el pueblo tejano y a todos los americanos en el mundo, queridos ciudadanos y compatriotas. Yo estoy sitiado por 1000 o más mexicanos bajo Santana. Yo he sostenido un bombardeo y cañoneo continuo por 24 horas y no he perdido un solo hombre. El enemigo ha demandado una rendición discreta o si no sufrir la muerte a espada si el fuerte es tomado. Yo he respondido a la demanda con un disparo de cañón y nuestra bandera todavía está levantada en alto orgullosamente. Yo nunca me rendiré ni me retraeré. Entonces los invoco en el nombre de la libertad, del patriotismo y de todo lo que es precioso al carácter americano para que vengan a nuestro auxilio. El enemigo está recibiendo refuerzos diarios y no hay duda que crecerá a 3 o 4.000 en 4 o 5 días. Si esta invocación es ignorada, yo estoy determinado a aguantar todo el tiempo posible y morir como un soldado que nunca se olvida lo que le corresponde a su honor y al honor de su país. Victoria o muerte. Coronel William Barrett Travis. ¿Cuánto más nosotros con una misión eterna deberíamos tener esta perspectiva de la seriedad y el privilegio y el costo y la oposición que existe con esta misión que Dios nos ha dado? Uno de mis profesores en el seminario decía que a veces se frustraba con seminaristas que parecían estar ahí simplemente para recibir una educación y que no había un sentido de llamado y de tomar las cosas en serio en cuanto a servir a Dios y su misión. Y dice, a veces tengo ganas de dibujar una línea en el piso. Es más, esta misma carta se cuenta la historia de que lo que hizo este coronel Travis es marcó una línea con la espada en el piso y dijo, bueno, les voy a dar la opción. Los que quieren seguir peleando somos 100 contra 3.000, que crucen la línea, que quiera irse a casa, que se vaya a su casa. Parece que uno salió huyendo, pero el resto cruzó la línea. Y este profesor cuenta en el seminario que a veces tengo ganas, nos decía, de poner en el piso una línea y decirle a los seminaristas, los que quieren jugar en serio o los que quieren hacer las cosas en serio, crucen la línea. Los que están jugando juegos con esto, quédense al otro lado. Echamos al resto y con estos cambiamos al mundo, decía esto el profesor. Dios nos ha llamado a algo glorioso. Nos ha llamado a participar de su misión. Nosotros no somos el capitán de nuestra vida. Hemos de rendirnos a Él y decir, Señor, yo estoy acá para que vos hagas tu misión a través de mi vida en la manera que vos quieras. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Vamos a orar.